Primeramente, muy buenos días. Mi nombre es Kelvin Castellanos, cursante del Diplomado en Criminalística y Medicina Legal de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con sede en Puerto Ordaz, y es una dicha para mí estar por este medio social compartiendo una parte fundamental de la criminalística y medicina legal. En el día de hoy, haciendo uso de este medio de red social, me es grato hablarles acerca de la experticia médico forense como medio probatorio en los delitos de violación sexual, un tema categorizado como importante en la vida profesional de todo abogado, así como médicos legales, y el público en general que de una u otra forma se inquietan e interesan en indagar en fuentes de conocimiento referidos a este tema de estudio. Pero, ¿cuál es su importancia? Pues mundialmente es determinante el uso de la disciplina médico-legal en los casos de delito de violación sexual por medio de la experticia médica forense, ya que se considera la única vía segura para obtener pruebas que aleguen a favor o no del hecho. Todo debido al aumento de infracciones delictuosas en contra del poder público por medio de la agresión sexual a víctimas que en esta actualidad son el centro de atracción de diferentes problemáticas ocasionadas por la misma. La opinión de autores. La doctora Alessa Núñez nos comenta tal situación en su artículo Violencia sexual, un fenómeno oculto en la experticia médico-legal, publicado en la revista de Obstetricia y Ginecología. La violencia sexual actualmente representa un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, pues tiene un gran impacto en la integridad física y psicosocial de las víctimas, con graves repercusiones para la salud de las mismas, tales como importantes trastornos mentales, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, entre otros. También es de importancia resaltar que el vocablo violación sexual proviene del término delincuente sexual, lo cual describe proviene del término delincuente sexual, lo cual escribe una categoría legal de delincuentes, inclinándose al contexto jurídico y llevándose a un estudio a través de la experticia médica forense, notándose desde lo más general hasta lo más particular. El delincuente sexual es el actor causante del delito, creando ciertas problemáticas que una vez consumado el mismo recaen en las víctimas. Dichas problemáticas son detectadas por medio de la experticia ginecológica médica forense, que antes no eran consideradas como principal prioridad y ahora, gracias a los reglamentos mundiales, internacionales y nacionales, por medio de las convenciones de derechos humanos, pasa a la víctima del delito de violación sexual a ser la prioridad. ¿Pero quién la ejecuta? Pues nuestra legislación venezolana, por medio de nuestro Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Instrucción Médico Forense, por la responsabilidad del organismo forense CENAMEX, es el órgano encargado de realizar la experticia médico forense y de llevar a cabo todo lo conducente a esta investigación relacionada a la violación sexual. En las ramas ginecológicas, siguiendo la misma vía de análisis, el aspecto de que la experticia general carece de nivel probatorio y que la violencia sexual es un fenómeno oculto en la experticia médica legal, ha hecho que esta línea de investigación se haya inscrito como uno de los debates prioritarios de la agenda nacional e internacional sobre la salud sexual y el respeto a los derechos humanos en la sociedad, y posterior a eso, al despertar del interés al estudio del mismo por la ciudadanía por todo el mundo. Esto concierne al Estado venezolano, que por medio de tal situación ha firmado convenios internacionales vinculados hasta ahora con los derechos de las mujeres. Tales convenios, algunos de ellos son la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979 y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993. Recopilando lo comentado en tal contexto, se entiende que entonces la necesidad de señalar la importancia que recae en la experticia médica forense en los delitos de violación sexual como principal e idóneo medio de prueba ante el sistema acusatorio venezolano, enfocándonos que para el éxito de la misma se debe practicar en estos casos por parte de los expertos forenses, la cual la convertirá como medio de prueba a los efectos de sancionar estos delitos previstos en el ordenamiento penal de la legislación venezolana. Para nutrir un poco más esta temática y certificar su importancia, voy a hablarle de diferentes aspectos conceptuales referidos a la misma, como lo son la experticia médico-legal, en la cual podemos hablar que, por su parte, Mancini, en su estudio referente a la experticia médico-legal, fundamentos y significados, comenta:
La experticia médico-legal para el derecho procesal penal es una declaración jurada útil para la elaboración de un elemento de prueba de la imputación o para los fines del procedimiento de ejecución, ordenada por el magistrado penal y dada a él por persona o perito, diversa de aquella que por otros títulos interviene en el proceso penal, sobre observaciones técnicas cumplidas por ellas por encargo de la autoridad judicial y durante el proceso en torno a hechos, a personas o cosas que se examinan después de la perpetración del hecho punible, como referencia al momento del mismo por el cual se procede y a los efectos causados por dicho hecho punible. Importancia de la experticia médico-legal o importancia que deriva la experticia médico-legal. Como base fundamental se tiene en cuenta, según González, que la experticia médico-legal es importante porque se podrá apreciar como prueba ante un juez en un proceso, siempre y cuando el resultado sea reforzado, quiero decir que sea practicado por un experto y dada en aclaración por él, tomando en cuenta lo especificado y lo reglamentado en el Código Orgánico Procesal Penal y la ley del CENAMEF. Ahora, la experticia médico-forense. Es importante destacar que la experticia médico-forense en Venezuela es una actuación que es promovida por el Ministerio Público, lo cual va acompañado de un examen que por su naturaleza los expertos deben ser médicos. Por su parte, Lima comenta que toda actuación promovida por la autoridad policial o judicial acompañada de un examen que por naturaleza del mismo los peritos son o deben ser médicos. El delito sexual. Tenemos el aporte por parte del Diccionario de la Lengua Española y el Diccionario Jurídico Manuel Osorio, los cuales ponen que el delito sexual se refiere a la expresión generalmente empleada para referirse a acciones que afectan a personas de cualquier edad y sexo contra su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual. Se considera que estos delitos se pueden presentar en las siguientes circunstancias: hostigamiento, abuso, estupro y violación. Médico forense. Los médicos forenses están estrictamente asociados a la medicina legal, no solo pertenecen o se desenvuelven al gremio médico, sino también al gremio jurídico. En relación a eso, Gisbert en 1991 comenta: aunque se auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver, estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia, donde actúan como peritos. Se vincula estrechamente con el derecho médico. El médico especialista en el área recibe el nombre de médico legista o médico forense. Ahora, 9. De los dictámenes por abuso sexual. Entrando en el contenido principal de la experticia médica forense, es importante comentar que en el campo de los delitos sexuales es donde la participación de la víctima da lugar a las más profundas consideraciones y presenta mayores dificultades para evaluar la verdadera responsabilidad del agresor. Ahora, León, especialista forense, estipula que al médico perito le compete únicamente la descripción de los hallazgos clínicos genitales y extragenitales, la práctica de las pruebas de laboratorio complementarias y la correcta interpretación de las mismas, haciendo alusión incluso, si es del caso, a aspectos aclaratorios de los hallazgos positivos o negativos de tipo morfológico y su relación o no son situaciones derivadas del contacto sexual. El autor comenta también o aporta que con relación a los sujetos activos o pasivos, tanto el hombre como la mujer pueden ser sujetos activos del delito de acto sexual violento, puesto que el acto suele ser lésbico cuando la mujer lo realiza con otra mujer, teniendo por medio de comisión la violencia o el engaño, dando por simulación en calidad de varón, o también practicando el hecho con un hombre. Ahora, Vanegas en 1999, en cuanto al sujeto pasivo, establece que bien puede ser hombre o mujer, puede afirmar tal como lo plantean diversos autores que dichos sujetos deben ser seres humanos con personas físicas y con vida, quedando excluidos los actos de necrofilia y por supuesto los de bestialidad. Es notable apreciar que los dictámenes por abuso sexual van más allá de lo que a simple vista el abogado defensor puede ver. Ciertamente esto es parte del médico forense tal cual como lo especifica el autor citado anteriormente. Los otros elementos concernen las huellas dejadas por el acto sexual, el cual se caracteriza por un cierto número de datos de orden anatómico, hemorrágico o biológico. La evaluación de la víctima y el establecimiento de prioridades. De acuerdo a los cuidados necesarios para la víctima de violación sexual, siguiendo lo establecido en los reglamentos y leyes referentes a los derechos humanos, códigos orgánicos, procesal, penal y estudios científicos forenses, se llega a la conclusión que lo primero que se debe hacer según médicos legistas forenses de distintos países
es establecer la presencia o no de lesiones que necesiten tratamiento médico o quirúrgico agudo. Más allá de eso, la evaluación de la víctima y establecimiento de prioridades se encarga de los cuidados médicos inmediatos. Se deben incluir garantizar seguridad y privacidad a la víctima, manejo de intoxicaciones con alcohol o drogas de abuso, como en el caso de abusos sexuales facilitados por ingestión de dichas sustancias, manejo de emergencias médicas como ataques de pánico, crisis asmáticas, descompensaciones diabéticas, entre otros. Referencia para seguimiento con terapia psicológica, así como la identificación del riesgo y la prevención respectiva del embarazo e infecciones de transmisión sexual. Esta evaluación es de importancia para la interacción que debe haber entre el abogado defensor de la víctima y el médico forense que la debe atender, porque es responsabilidad del médico forense explicar a la víctima el examen de cuál va a ser el objeto y que la confidencialidad con la policía no es posible. El abogado defensor debe estar al tanto de tal situación, porque si no, la importancia de la experticia médica forense practicada a su defendida o defendido irá recayendo. La historia médica ginecológica. En la experticia ginecológica médica forense existe una relación que va de la mano de derechos humanos inviolables para cualquier persona. En acuerdo a eso, la revista CICIELO en 2001, el portal web de médicos forenses, bajo acuerdos internacionales para la aplicación de la experticia médico-legal, bajo los lineamientos de los derechos humanos de la víctima, nos comenta que la historia médica forense es la encargada de, en manos del médico forense o perito, de estudiar el estado de salud de la víctima. En tal sentido, es interés médico forense indagar algunos detalles del estado de la salud de la víctima previo al evento y que permitan fundamentar los hallazgos de la exploración física subsecuente. La misma revista explica que son diferentes estados de salud estudiados por parte del médico forense. Esto, en calidad humana, debe ser indispensable en el dictamen pericial. La revista CICIELO en 2001 también aporta que el estado general de salud, uso de drogas de prescripción o drogas de abuso, periodo menstrual, relaciones sexuales anteriores, tiempos transcurridos de la última relación sexual consentida, lesiones genitales recientes, uso de anticoncepción y de qué tipo, historia de cirugía en los genitales, entre otros. Se puede agregar que la historia médica ginecológica también se estudia e indaga respecto a la historia de agresión, puesto que es importante comentarle a la víctima que en dicha historia el médico forense orientará el interrogatorio hacia elementos diferentes a los indagados por las autoridades policiales. Ahora bien, en la historia ginecológica, uno de los objetos es encontrar lesiones en la víctima, lesiones que por lo general pueden afectar la salud física y mental de la víctima, y una vez esto, de documentar cada lesión hallada en el examen físico. Como conclusión, podemos decir que muchos son los estudios, exámenes, teorías, procedimientos reconocidos, identificados y determinados para el desarrollo de la experticia ginecológica médica forense. Se entiende desde el punto del delito de violación sexual que no debe prevalecer la salud y calidad de la víctima, ante las normas y leyes del país. Se concluyó que primero están los derechos de la víctima, los detalles más mínimos en ella y la calidad de su salud ante toda circunstancia, teoría, ley y ciencia. De tal forma, la experticia médica forense pasó a ser el medio idóneo e importante para el estudio de la víctima de violación sexual por medio de sus procedimientos y aplicaciones para el descubrimiento desde lo más mínimo hasta lo más grande en problemáticas y consecuencias ocasionadas en ellas para el servicio de la justicia, de los abogados y fiscales, para que así determinen concretamente y no duden de las decisiones y sentencias en pos de la justicia en contra del delito de violación. Esa razón hace valorar a la experticia ginecológica médica forense como importante en el gremio abogadil, ya que una herramienta como esa asegura primeramente el cumplimiento de justicia en su cliente defendido, víctima de violación sexual, tomada en cuenta las consecuencias y problemáticas que la experticia determinó e identificó. Gracias por su amable atención y el tiempo dedicado a este paso de conocimiento. No olviden darle un me gusta y dejarle un comentario reflexivo acerca de los planteados. Muchas bendiciones a todos y a todas.